de la tensión superficial del agua, ¿sí? De la disminución de la densidad del agua cuando se congela, es el causante de las diferentes propiedades coligativas del agua. O sea, el puente de hidrógeno es súper importante y es entre moléculas. Esto es una molécula polar. Entonces, la molécula polar tiene unión entre moléculas, como bien habíamos dicho, dipolo. ¿Por qué? Porque polo, di, porque tiene polo positivo y negativo, por eso es dipolo. Dipolo, dipolo. Y puente de hidrógeno, obviamente. Y el puente de hidrógeno se da en todas las polares, no solamente se da en el agua, se da en el HF y en el amoníaco. Se da solamente el puente de hidrógeno. Que eso está escrito también en el PowerPoint. Y cuando un estudiante me explicó el puente de hidrógeno en el trabajo, lo explicó a esto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la tarea que nosotros estábamos viendo? Primero porque yo quería explicarle de dónde viene lo similar, disuelve lo similar. Bueno, esto es una molécula polar. Polar tiene polos. Ahora, el sodio y el cloruro de sodio, que es una sustancia iónica, ¿por qué? ¿Por qué es sustancia iónica? Porque es un enlace iónico. Es un enlace iónico porque tengo el sodio, que es positivo, y el cloro, que es negativo. Fíjense, positivo y negativo. Y el agua tiene el polo positivo y negativo. ¿Ven? Entonces, gracias a esto, es que a pesar de ser un enlace iónico, y un enlace covalente, lo similar disuelve lo similar por las cargas. Y de ahí viene el videíto que yo le mostré recién de eso verde, de eso estructura verde cristalina, que yo se lo dije. Esto es un ejemplo de por qué el agua disuelve los compuestos iónicos. Y lo explica, está en inglés. Más allá que ustedes no sepan inglés, la idea es que le quede el gráfico de por qué es, cómo se produce esto que yo le estoy diciendo con palabritas. De ahí viene ese videíto. Ahora, gracias entonces a que existen las fuerzas dipolo-dipolo, yo puedo disolver el cloruro de sodio. Ahora bien, la profe me explicó sobre molécula polar, el puente de hidrógeno, que causa todas las propiedades particulares del agua. El puente de hidrógeno me explica que el agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera. Me explica que por eso se me revienta la cerveza de la botella en el congelador, porque aumenta el volumen gracias a la culpa del puente de hidrógeno, que el puente de hidrógeno ahora está hecho un puentecito, pero cuando se congela, esos puentecitos se ordenan y forman hexámeros. Y estos hexámeros que se empiezan a unir así, miren cómo estaban en líquido y cómo están en sólido, son porosos. Y estos extremos fijos ocupan lugar. Entonces, si yo tengo la botella de agua, líquida perfecto, porque está así. Las moléculas ya sabemos cómo son. Pero cuando se congela, esto empieza a formarse, estos hexámeros empiezan a ocupar lugar y no hay más lugar, no hay manera, fuerza para afuera, y ¡pum! Se rompe la botella. Porque justamente la propiedad de que tener puente de hidrógeno hace que tengan esta diferencia. Y hexámeros que forma cuando se congela, justamente me explica también por qué disminuye la densidad cuando está en estado sólido el agua. Porque esto, al ser poroso, tiene poros, tiene aire, entonces es como un bote, empieza a nadar, a flotar.
No, la polaridad se ve por la estructura de la molécula. Se estudia y por los ángulos. Por eso yo les hice dibujar la estructura de la molécula de agua. Por eso yo les digo que, ahora les voy a explicar, ahora está buena tu pregunta porque empieza así. Ahora, cuando, está bien, me disuelve el agua a los compuestos iónicos, me disuelve el agua a otros que parezcan que tengan etanol, otras sustancias que sean polares. Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo identifico yo la que no es polar? Vamos a lo fácil, profe, porque si usted me dice que las moléculas polares son las moléculas, que hay distintos tipos de moléculas y tengo que ver la estructural, bueno, hágamela fácil. La fácil sería reconocer cuáles son no polares. ¿Cuáles son no polares? Entonces, ¿cuáles son las no polares? Las no polares son todas las que son formadas por el mismo elemento. Sustancia simple, el yodo, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno. Todas estas son no polares. Con no saber cuáles son no polares, descarto las que son polares. Si yo veo algo parecido así, significa que esta tiene que ser disuelta en un solvente de las mismas características. ¿Por qué, profe, dice usted que son no polares? Bueno, primero que si yo no tengo mucha herramienta, me memorizo que son las del mismo elemento, son no polares. Ahora, el dióxido de carbono es un caso muy particular, porque el dióxido de carbono son dos elementos diferentes, es una sustancia compuesta y estas son sustancias simples. Vuelvo a redecir, todas las sustancias simples son moléculas no polares. De ahí viene la pregunta en el trabajo práctico, ¿cuál es la diferencia entre sustancia simple y sustancia compuesta? Todas las sustancias simples son no polares, son todas no polares. ¿Hay casos particulares de no polares? Sí. El dióxido de carbono y el tetracloruro de carbono. Estas son sustancias no polares. Ahora bien, ¿por qué son no polares? Si usted me está diciendo que una afirmación es que todas las sustancias simples sean no polares. Son no polares por simetría. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el carbono, tengo el oxígeno, tengo el oxígeno. Tengo 4 electrones para compartir y este quiere llegar a 8. Entonces comparte 2 con el oxígeno. Tac, 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 tac. Y acá tiene 4, 5, 6, 7, 8 con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 con este. Entonces llegó al octeto el oxígeno, llegó al octeto el carbono, llegó al octeto el oxígeno. 8. Pero ahora yo lo separo a la mitad. Esto es simetría. ¿Cómo son los lados? ¿Son diferentes? Iguales. Son iguales. ¿Hay electrones que sobran, profe? Sí, sobran, pero sobran 4 acá y sobran 4 acá. ¿Y el carbono no tiene electrones que le sobran? Los electrones que no sobran en el centro no ocupan, no hay electrones acá corriendo para un lado y para el otro, para un lado, para el otro, para un lado y para el otro. Porque cuando hay electrones que sobran, como en el agua, como acá, estos electrones ocupan mucho espacio, por eso acá se forman bien las orejitas. Y cuando ocupan espacio, empujan, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo. Entonces la molécula no es simétrica. Y acá sí es simétrica. Forma un plano, forma un ángulo de 80 grados. Lo que le llamamos en la física de las estructuras de la química, de las moleculares. ¿Ves? Lo parto a la mitad y es igual. La distribución electrónica, por eso es polar o no polar, la distribución electrónica en ambos lados es igual. Y esto es una molécula no polar.
porque es no polar por simetría. Y lo mismo le pasa al tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono, pongo el carbono en el centro y tengo un cloro, un cloro, un cloro, un cloro. Los cloros están en el grupo 7, entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. 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 Y el hidrógeno, el carbono, 1, 2, 3, 4. Esto es la estructura de Lewis, ¿sí? Taca, 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 y ahí. Si ustedes se fijan, el carbono es así. Si yo lo parto, la simetría es igual con la misma cantidad de electrones en cada lado. Entonces, la distribución electrónica acá, acá, acá y acá es la misma. Entonces, esta es una molécula no polar por simetría. Y es las únicas dos que tienen que saber. Estas son. Por eso, el dióxido de carbono, al ser una molécula no polar, en la gaseosa se le escapa el gas. Es lo que yo le explicaba la otra vez en clase, que cuando el dióxido de carbono, esta es la razón por la que el dióxido de carbono se escapa, porque es una molécula no polar, no se disuelve en agua el dióxido de carbono. Lo que pasa es que en la botella de la gaseosa, perdón, me sale siempre un atrás, en la botella de la gaseosa se empuja a presión gas y se cierra herméticamente y ese gas está contenido, ¿sí? El dióxido de carbono. Bueno, después hay otras fuerzas intermoleculares que ahí les muestro, que es eso que yo le estoy diciendo ahí, está acá. Bueno, esta es una de las cosas que yo estaba por preguntar también. La clase pasada que yo lo miré para decirle, bueno, le agrego estas imágenes y le digo que me digan qué son. Acá está. Esta interacción, la visión molecular del proceso, esta interacción, esta es la que se da en el video del cloruro de sodio y que ahora lo vamos a ver. Y después, lo que yo le estoy diciendo esto, que le expliqué acá, ¿ve? Ahí está. De vuelta. Ahí está lo del efecto de la presión. Esto también. Eso también, ¿ustedes están viendo? Sí, estoy compartiendo la pantalla. Eso está ahí. ¿Dónde es que está la visión micro? Factores que afectan a la solubilidad es re importante. A ver, ¿qué más? Yo no sé si es este. A ver dónde está. Había una parte, ahora no me lo encuentro en la diapositiva, donde justamente te habla de las fuerzas intermoleculares. Pero no sé si tiene que estar, o capaz que esta que yo estoy pasando y la paso y no la leo bien. Debe estar una parte por acá, que habla de los grados de división y todo eso. Bueno. Esto por ejemplo no pregunté, los no electrolitos. Bueno, y acá hay otros ejemplos. Acá hay otros ejemplos. Y acá están en el libro. Miren, acá estaban para encontrar las respuestas sobre lo que era materia, lo que es soluciones, lo que es... Miren, acá, ahí está el proceso de explicación de la formación de soluciones. ¿Sí bien?
La solución es un cambio físico, estas dos son cambios físicos, pero esta es una disolución por cambio químico, que eso siempre le pregunto a mis estudiantes porque es una discusión que ellos nunca lo aprenden, es como que aprenden, digamos, de la cotidianeidad y les cuesta erradicar la cotidianeidad. Miren, ahí justamente, ahí les explica las unidades de concentración y acá le da un ejemplo y un ejercicio. Lo que pasa es que acá les pide partes por millón. ¿Ven? Ahí también les vuelvo a explicar otro ejercicio. Y acá, en cómo se prepara una solución. ¿Cómo se prepara una solución? Bueno, eso es con respecto a las teorías más importantes dentro de lo que es tema soluciones. Después, acá, una estudiante me preguntó si yo había dado ese tema, que me dijo que no sabía, que no lo había visto nunca, pero después me respondió bien, parece que se acordó de golpe. Parece que fue la única que se acordó de golpe. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar que uno no sepa que lo había dado, que lo hablé, que no lo hablé, y después de golpe vino a la memoria. Por eso yo le digo, uno lee y uno tiene memoria, dice, como dice Meta Legrand, soy muy memoriosa. Ahí está el cambio de estado. Ahí tienen los cambios de estado. Ahí tienen las propiedades extensiva, intensiva y organoléptica estaban muy, ¿cómo es? Muy lábiles en los trabajos. Tengan cuidado con eso. Después acá, lo de macronutriente y micronutriente está por acá. Acá, bioelementos. Bioelementos está contestado mal en varios trabajos. Está mal contestado porque me contestaron como biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Y está bien que lo hayan contestado porque existen las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Muy bien está. Pero en la explicación de eso se olvidaron de algo tan sencillo como los bioelementos, que lo forman las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Está bueno eso, pero se olvidaron de eso. Y ahí está el agua, ¿ves? Profe, ¿sí? a mí me confundió lo de microelementos y las trazas. ¿Cuáles serían la diferencia? Es la cantidad que están en nuestro organismo, Matías. Ya te conozco la voz. En la cantidad en que están, en la proporción que están en nuestro organismo. Por ejemplo, se consideran bioelementos porque están dentro de lo que es un ser vivo. Dentro de un ser vivo, los macroelementos son los carbonos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El azufre, aunque te parezca el azufre, sí, el azufre pertenece a una gran cantidad de aminoácidos que están presentes en nuestro cuerpo y, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, las mujeres que tenemos rulos en el pelo, nuestro pelo, que son proteínas, tienen rulos gracias a los puentes de disulfuro. O sea, es como el bucle, el rulo que una mujer tiene en el pelo, son bucles que es el pelo, la proteína, pero está enganchado un extremo con una punta, con otra punta, y son azufre que hacen que sea el rulo. Cuando le pasan calor, esos puentes que se rompen por el calor, pero cuando los hidratas vuelven a unirse esos puentes de azufre. Es algo extraordinario. Bueno, el carbono, porque nosotros somos mayormente carbono, somos compuestos orgánicos, el hidrógeno, obvio, además somos mayor cantidad de agua y el agua tiene hidrógeno, por eso viene la importancia de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. ¿Sí? El agua es una biomolécula inorgánica, ¿sí? Y después tenemos las biomoléculas orgánicas como los lípidos, que es algo más complejo, como la glucosa. La glucosa, el azúcar de mesa que nosotros consumimos, es un disacárido, glucosa, fructosa.
y esa glucosa es carbono y oxígeno y hidrógenos. Eso tenemos, imagínate, Matías, la cantidad de sustancias que de nuestro cuerpo, nuestras moléculas. Las moléculas forman justamente son parte de la sustancia de las células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y así pasamos en distintas partes del sistema y somos todos átomos y moléculas, y donde la mayoría es carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se lo conocen como macroelementos. De ahí viene también la palabra para los macronutrientes. Hay nutrientes que los seres vivos necesitamos consumirlo en mayor proporción porque hacen a nuestra función, a que le permiten a la función a las células. Luego vienen los secundarios que no los necesitamos, pero en demasiado no lo tenemos, pero son importantes, el sodio. Nosotros no necesitamos consumir sodio, pero no somos asodio. Porque las sinapsis cerebrales, si yo te digo queso, ya, Matías, queso, se te viene a la cabeza un montón de cosas. Por ejemplo, decime. Decime una cualquiera si te digo queso. No sé. El color. Ah, amarillo. Exactamente, se te viene amarillo, que con agujerito, el cremoso, el duro, el semiduro. Se te vienen todos. Todo eso que a todos tus compañeros se les vinieron a la cabeza, la generan las sinapsis neurales. Y para hacer sinapsis entre neurona y neurona se necesita sodio. Entonces, así como el sodio, el potasio, el calcio que forman los huesos, el magnesio que también necesitamos como parte de vitamina, el cloro, el hierro que necesita la hemoglobina para transportar por el oxígeno a nuestras venas para que nosotros nuestras células estén oxigenadas. El hierro está como catión hierro, en una macromolécula en el centro, como el rey. Está ahí en el centro el hierro, catión hierro, y él está ahí con sus 2 electrones libres y cuando ve pasar un oxígeno, una molécula de oxígeno, la capta y porque él es un ion y el oxígeno tiene unos electrones libres, se forma un dipolo inducido, ion dipolo inducido, otra vez con el dipolo profesí. Gracias a que se forma una fuerza no intermolecular acá, una fuerza interiónica, porque es de ion a un dipolo, una fuerza interiónica, en la hemoglobina con el oxígeno se pasa por todo el cuerpo oxígeno y respiran las células y nosotros podemos respirar. Inspirar, expirar, 2 procesos involucrados en la respiración. Y las trazas, obviamente no necesitamos trazas de estos elementos, el molibdeno, selenio, zinc, cobre, cobalto, son elementos metálicos que están y que nosotros no los necesitamos. Otro elemento que dentro de un ser vivo pueden encontrar post-mortem, muy común en la gente que tiene Alzheimer, es trazas de aluminio en grande cantidad en el cerebro. Eso se puede producir debido a cuando viven en ciudades muy transitadas, con mucho smog, se libera de los caños de escape de los autos, se empieza a liberar mucho humo, bien dicho, humo de los caños de escape, y la nafta tiene componentes metálicos, además de estos compuestos, de los compuestos orgánicos, tiene compuestos metálicos que se van liberando. Hasta mismo por el caño de escape, por el calor se van desprendiendo. Entonces, cuando uno está en una ciudad con mucho smog, hay mucha concentración de aluminio y de otros metales que nosotros las respiramos y se empiezan a acumular en nuestro cuerpo. ¿Por qué acumular? ¿No las eliminamos? No se le elimina. Sí. Disculpe que la interrumpa. Esa imagen que estaba mostrando recién, ¿eso está en algún PDF? Perdón porque se me cortó la llamada y recién volví a entrar. Sí, ahí tengo que cortar yo también. Ya te digo,
Sí, está en el PDF de bioquímica, ya te digo, en el 1. Ya les muestro ahí cuáles son los que tienen que prestar más atención. Ahí, a ver, compartir pantalla. Es este. Este de bioquímica, el gris. Tiene todo eso. ¿Ve? Tiene todo eso, unión puente de hidrógeno, todo eso. Ahí después tienen esto que les explica un poquito de la densidad, que me preguntaban mucho sobre la densidad. Acá tienen sobre la clasificación de la materia. Acá tienen sobre qué es la materia. Bueno, estos son re importantes. Esto pregunté, nadie lo miró, se ve a este pobre hombre que explicaba sobre el metabolismo un poco sobre el metabolismo del agua. Miren atrás, cuando yo di la clase le dije, presten atención a los puntos que está escrito atrás. Sí, ahí vamos. Importancia biológica, la distribución del agua corporal, balance hídrico, estructura química del agua y deshidratación. Son los puntos. Y miren atrás el dibujo. ¿Vieron? Ahí estaba. Después, todo esto que estos videos son videos que les sirvieron todos estos otros videos les sirvieron para completar el trabajo. Los otros videos. Y son un poco nivelatorios porque empiezan desde cero. O sea, si ustedes quieren practicar, utilizar más tiempo en otras cuestiones, les diría que son lo del agua, es el videíto nada más, por lo menos prestar un poquito de atención, no significa que tengan que tomar un apunte ni un resumen, escucharlo por lo menos. Sí, el PowerPoint de este gris, sí, eso, volver a retomar el tema bien, lo que es materia, clasificación, sistemas homogéneos, heterogéneos, ¿sí? Y los problemas. Un problema va a entrar seguro. Cualquier cosa... ¿Ya tomó el problema o le va a cambiar o le va a poner algo más? Y puede ser que, o sea, para una cuestión de facilidad, porque estamos de manera virtual y no presencial, les puedo pedir que pasen, por ejemplo, de 1 a porcentaje masa en masa, de alguna concentración a porcentaje masa en masa, de alguna concentración en gramos por litro, o de alguna otra concentración a molaridad, o poder darle molaridad que me pasen a porcentaje de masa. Siempre voy a chequear lo que yo ya les subí y lo que yo les expliqué y los PowerPoint. Algo de eso les voy a tomar, pero con una consigna, no las tres. No, por ejemplo, inciso A, B y C, algo sencillo. Puede pasar de que yo esta vez le diga, no estoy segura, no. Puede pasar de que le diga, bueno, calculen ustedes la masa molar. ¿Se entiende? Calculen ustedes la masa molar. No, de la sustancia. Y no se las dé yo de dato.